¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Las emblemáticas Islas Galápagos, un paraíso de biodiversidad única en el mundo, enfrentan una amenaza silenciosa pero devastadora: la contaminación por plásticos. Se estima que cada año más de 11 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, afectando gravemente a la vida marina y a ecosistemas frágiles como el de este archipiélago. Reducir la contaminación de plásticos en el mar y su llegada a santuarios marinos es el objetivo del proyecto Galapagos Guardians. Este busca reducir en un 30% para el año 2030 la presencia de residuos en el archipiélago, reconocido como una de las reservas marinas mejor conservadas en el mundo. Jessica Benavides, vicepresidenta del grupo Ishtion y el cual encabeza Galapagos Guardians, explica la actual problemática. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora estamos viendo una afectación directa en un paraíso marino que tenemos nosotros, que son las Islas Galápagos. Más de 57 especies afectadas debido al plástico que sale de ese continente y llega hacia allá. El proyecto busca que se recojan y reciclen los plásticos en los ríos de la parte continental de Ecuador antes de que terminen en el océano convertidos en microplásticos. Esto se piensa hacer con barreras y cintas extractoras capaces de retirar hasta 80 toneladas de residuos al día, además de aplicaciones de inteligencia artificial que pueden identificar el tipo de desperdicio. Para nosotros lo más importante es que esas cuencas hídricas las podamos recuperar de los residuos. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que aguas arriba trabajamos mucho con el consumidor porque es necesario crear una cultura de consumo y además, como te comentaba, es necesario crear una política pública que apalanque lo anterior. Actualmente, el proyecto está en busca de socios e inversores. De igual forma, su objetivo es que este llegue a Colombia y Perú, de donde también llegan los plásticos que afectan al Pacífico Este tropical. El retroceso de los glaciares es una de las señales más alarmantes del cambio climático a nivel global y Ecuador no es la excepción. En este país andino, los glaciares están disminuyendo a un ritmo acelerado, poniendo en riesgo no solo ecosistemas frágiles, sino también fuentes vitales de agua para comunidades locales. El tema de los glaciares a nivel mundial es una problemática que se viene estudiando, se viene registrando, se viene monitoreando también. El planeta se calienta más, por lo tanto, a mayor temperatura en un glaciar, pues vamos a tener derretimiento de esos glaciares. El retroceso de los glaciares es uno de los indicadores más visibles del calentamiento global. En Ecuador, varios volcanes han perdido al menos el 50% de su masa en las últimas décadas. Pero este fenómeno no es exclusivo de los Andes ecuatorianos. En todo el mundo, los glaciares están disminuyendo a un ritmo alarmante. Nosotros podemos ir por las carreteras y nosotros podemos ver los ecosistemas que son estos ecosistemas de alta montaña, que son los glaciares. Y cuando nos acercamos un poco más, nosotros ya vemos el deshielo en ríos. Es la respuesta ante el cambio climático, o sea, es lo que se está evidenciando. Para conocer la cantidad de masa que han perdido los glaciares tropicales andinos en las últimas décadas, un grupo de ingenieros de la Universidad Técnica del Norte realizó un monitoreo exhaustivo. El sitio de estudio fue el volcán Antisana, ubicado a 50 kilómetros de Quito, capital del Ecuador. Recopilamos datos desde 1990 hasta el 2020. Los años más críticos fueron una década que es del 2000 al 2010 y ya se vieron los resultados aún más de la época industrial en el cual los gases de efecto invernadero tuvieron más repercusión en el retroceso glaciar. Para evaluar estos cambios es preciso contar con información satelital que se la viene descargando desde varias fuentes de diferentes organismos internacionales que nos ofrecen gratuitamente el acceso a estas imágenes. Los resultados son claros y revelan que el área cubierta por glaciar, que en 1990 superaba los 18 kilómetros cuadrados, para el 2060 solamente será de 6 kilómetros cuadrados o incluso 4, en un escenario pesimista. Y es triste y lamentable ver, ¿no?,
que a través del tiempo cada vez se está retrocediendo más y más el glaciar y se está perdiendo. En los estudios que hemos hecho se habla de un periodo de 2040, 2050, que prácticamente nos quedaríamos sin glaciares. En Ecuador, los glaciares son clave para el suministro de agua en épocas de sequía y su desaparición afecta a las comunidades andinas. A nivel global, su derretimiento desestabiliza ecosistemas y pone en riesgo millones de vidas. Es por esta razón que investigar su retroceso y formas de frenarlo es una tarea a la que cada vez más se suman varias instituciones internacionales. Este trabajo colaborativo entre Ecuador, varias instituciones del país como tal, y también a nivel internacional con Corea, con universidades coreanas, pues lo que buscamos nosotros es tener una red mucho más amplia, mucho más extensa, que nos ayude a crecer en el campo de la investigación. Un glaciar es un termómetro natural que refleja la urgencia de combatir el cambio climático y proteger los recursos hídricos. De acuerdo con los investigadores, cada glaciar que desaparece es un capítulo de nuestra historia que se borra. El ajolote, una de las especies más emblemáticas de México, enfrenta una lucha por su supervivencia. Este anfibio, conocido por su capacidad de regenerar extremidades, está en peligro crítico de extinción en vida salvaje debido a la pérdida de su hábitat, la contaminación del agua y la presencia de especies invasoras. Sin embargo, la esperanza persiste gracias a esfuerzos de conservación como la reciente inauguración del laboratorio Anemitilcali. Por décadas, el ajolote mexicano, Ambystoma mexicanum, ha simbolizado la riqueza biológica y cultural de México. Sin embargo, su existencia está gravemente amenazada por la urbanización y la contaminación e introducción de especies exóticas en los humedales de Xochimilco, su hábitat natural. En respuesta a esta crisis, en septiembre de 2024 se inauguró el Laboratorio de Especies Acuáticas Nativas Anemitilcali, un centro innovador dedicado a la preservación de esta emblemática especie en peligro crítico de extinción. Ubicado en las instalaciones de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, el laboratorio combina tecnología avanzada con un enfoque comunitario para la reproducción, conservación y reintroducción del ajolote en su entorno natural. El Laboratorio de Especies Acuáticas Nativas Anemitilcali es de reciente creación. Empezamos a trabajar en septiembre de 2024, pero esto es como el resultado de trabajo previo que se había hecho, ¿no? De las más importantes especies que tenemos es el ajolote mexicano. La especie es Ambystoma mexicanum y bueno, empezamos a ver cómo podíamos trabajar para lograr la conservación y la protección de esta especie. En México, el ajolote es más que una especie del reino animal. Es un símbolo de resiliencia y adaptación desde los tiempos de la civilización mexica, que lo consideraba la encarnación acuática del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, una figura trascendental en las religiones mesoamericanas desde el preclásico hasta la actualidad. El laboratorio Anemitilcali es un espacio único y con él se busca no solo la preservación del ajolote, sino también generar conciencia y participación comunitaria para su protección. Tenemos que trabajar con ellos para irlos reproduciendo, pero también a la par vamos a tener que trabajar con las comunidades y con aquellos que tienen como alguna, como todos los actores que intervienen en la conservación del ajolote, para que no solamente los retengamos aquí como en un museo o en un laboratorio, sino que también al final los podamos reintroducir al medio silvestre y que las comunidades, que los chinamperos, finalmente también los cuiden. Según Saldaña, este proyecto es un hito en los esfuerzos para garantizar la supervivencia de especies acuáticas nativas de México. En tanto, además del ajolote, en el largo plazo contempla contribuir a la conservación de otras especies, como el charal, pez pequeño que generalmente se reproduce en lagos. Estamos muy convencidos del proyecto. Es un agradecimiento a todas las instituciones que estamos trabajando en el rescate del ajolote y que finalmente es muy importante, no solamente la cuestión de los técnicos nosotros, ¿no?, sino también que haya la voluntad política para hacer las cosas. Además de un ícono cultural, el ajolote es una maravilla biológica. Conocido por su capacidad de regenerar extremidades y órganos, ha sido fuente de inspiración para numerosas investigaciones científicas. Anemitilcali, cuyo nombre náhuatl significa la casa del agua viva, busca preservar la especie, uno de los tesoros naturales más singulares de México, y reivindicar su papel en la identidad cultural mexicana. Con información de la oficina en Ciudad de México,
Noticias Xinhua. La agricultura del futuro ya está en marcha y Berlín se ha convertido en un epicentro de innovación gracias al desarrollo de agrotecnologías avanzadas. A través de sofisticados softwares es posible monitorear en tiempo real el crecimiento de las plantas, su estado de salud y los niveles de nutrientes en el suelo. Esta tecnología de precisión optimiza el uso de recursos y permite producir más y mejores alimentos. Un concepto renovado, Leipzig Green Hub ha desarrollado un innovador software de jardinería digital que monitorea y optimiza el crecimiento de las plantas. Green Hub persigue que la comida fresca sea accesible para todo el mundo. Para Green Hub, radicada en Leipzig, el clima es otra de sus motivaciones. Las sequías y las lluvias torrenciales no afectan a los vegetales cultivados bajo techo. Pero para que las plantas florezcan, Green Hub desarrolla un software que cuida de ellas. El software básicamente actúa como un jardinero. Monitorea la salud de las plantas desde parámetros como los niveles de nutrientes hasta ofrecer una imagen de la situación de la planta en general. Al software aún le falta la sabiduría de un jardinero experimentado. Para permitir que la inteligencia artificial llegue a ese nivel, Green Hub recopila datos sobre las necesidades de las plantas para un crecimiento óptimo a nivel de luz, nutrientes y humedad. Uno de los problemas de las huertas de interior es su alto gasto de electricidad. Solo son rentables en regiones con energía barata. Escandinavia, Oriente Medio y España son mercados prometedores, pero Alemania no tanto. Aún así, dos importantes centros de investigación alemanes están interesados en el software de Green Hub. Quieren utilizarlo para simular cómo afecta el cambio climático a las plantas. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La inteligencia artificial está revolucionando la tecnología y la forma en que las personas con distintas capacidades pueden interactuar con el mundo. En Israel, un innovador proyecto está demostrando cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta vital para quienes tienen dificultades en el habla debido a diversos padecimientos. La inteligencia artificial se ha convertido en los últimos años en una herramienta muy útil para importantes áreas como la educación e incluso la salud, ayudando a personas con distintos tipos de discapacidad. En cuanto a lo que es la medicina, la inteligencia artificial está básicamente cambiando cómo estamos trabajando como doctores. Nos permiten aumentar nuestra capacidad de no solo hacer un diagnóstico, sino también de poder ver a más pacientes dentro de un cierto tiempo limitado. Voicet es una aplicación israelí que se creó en el año 2021 por Sar Smolly, cuyo objetivo principal es generar un sistema de reconocimiento de voz potenciado con inteligencia artificial para personas con problemas de habla causados por parálisis cerebral, Parkinson, síndrome de Down, accidentes cerebrovasculares, entre otras enfermedades. In recent times, artificial intelligence has gotten much better at predicting in language, which is something that makes it feel new and novel. And because language is so much of what it means to be human, I think that is why there's been so much excitement over the last year with the latest advancements in artificial intelligence. Esta innovadora aplicación funciona como un traductor de voz convencional, que convierte el habla no estándar en audio. Su sistema de inteligencia artificial se entrena grabando a las personas diciendo alrededor de 200 frases comunes.
A través de la integración de programas como Webex y ChatGPT, Voicet ha logrado convertir el habla no convencional en subtítulos generados en la pantalla, formando alianzas incluso con Microsoft. ¿Cuál es el impacto de cómo cada persona puede comenzar a utilizar inteligencia artificial? Va a ayudar a tener menos miedo o entender cómo ir trazando la carrera de uno o cómo poder aprovecharla personalmente para mejorar y que estar alineado con la misma visión y misión que tiene Microsoft, ¿no? ¿Cómo empoderamos a cada persona y cada organización a ser más? Creemos que cada persona puede ser mejor y cada organización puede ser mejor utilizando inteligencia artificial. Esta aplicación marca un hito en la tecnología mundial, impulsando a que más organizaciones se sumen a tener innovadoras iniciativas para ayudar a más personas. La generación Matusalén de las mariposas monarcas es un fenómeno asombroso de la naturaleza. A diferencia de otras generaciones, estas mariposas viven hasta 8 veces más, recorriendo miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México. Este viaje épico representa un tesoro de biodiversidad para América del Norte y refleja la resiliencia de una especie que enfrenta enormes desafíos. Estos son los majestuosos bosques de oyamel, pino y encino que se ubican entre el Estado de México y Michoacán. Durante el invierno, son refugio de millones de mariposas monarca, que sin brújula ni GPS recorren más de 4,000 kilómetros, casi la mitad del continente americano, huyendo del gélido ambiente de Canadá y Estados Unidos. Emprenden el vuelo en agosto para llegar a estos bosques entre octubre y noviembre. En marzo se aparean y al iniciar la primavera regresan al norte del continente. Pertenecen a una generación muy especial llamada Matusalén, que vive casi 8 meses. Los hijos, nietos y bisnietos de las mariposas de esta generación vivirán solo 1 mes, el promedio de vida de una mariposa, y serán sus tataranietos los que vendrán a este lugar el próximo año. Esta viajera pesa menos de 5 gramos y su tamaño es de 10 centímetros. De los insectos, la monarca realiza la segunda ruta migratoria más larga, cubriendo casi 8,000 kilómetros. Otros animales, como las aves y las tortugas, son guiadas por el magnetismo de la Tierra para regresar al lugar donde nacieron. Pero en el caso de las monarca, no se sabe con certeza cómo llegan a este sitio sin haber nacido aquí. Algunos investigadores piensan que se orientan por la posición del sol. Curiosamente, los lugareños las conocen como las hijas del sol. Mientras las nubes ocultan nuestro astro, permanecen en racimos, inmóviles, ahorrando energía. Pero cuando el bosque se ilumina, se reactivan como si saludaran con una danza aérea. El 90% de la reserva de la biosfera de la monarca es territorio ejidal. Hace 40 años, algunos ejidatarios veían a la monarca como una plaga. Sin embargo, se han convertido en defensores de la especie y de su migración. Este fenómeno migratorio atrae a una gran cantidad de turistas, lo que significa una importante derrama económica para la región. La mariposa monarca no se encuentra en peligro de extinción, pues hay poblaciones en gran parte de América. Sin embargo, el algodoncillo, principal alimento para sus larvas, ha disminuido por el uso de pesticidas en los campos agrícolas de Estados Unidos. Lamentablemente, su ciclo migratorio sí está en riesgo. El cambio de uso de suelo para la agricultura en sus zonas de hibernación representa una amenaza. Por fortuna, esta actividad está casi erradicada en la zona núcleo de la reserva. Investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Fondo Monarca, monitorean cada año la cobertura forestal de los bosques de hibernación para verificar su preservación. También elaboraron un modelo de distribución de la monarca a lo largo de su ruta migratoria para proteger los sitios del territorio nacional que visita antes de llegar a Michoacán y Estado de México. Estos trabajos son parte de un esfuerzo entre Canadá, Estados Unidos y México por preservar una de las travesías más sorprendentes de la naturaleza, que todos debemos valorar y proteger. La Chorrera en Panamá se vistió de fiesta para conmemorar los 203 años de la independencia del país.
A través de un vibrante festival, la comunidad celebró la historia y el espíritu de lucha y resiliencia que marcó el camino hacia la libertad. Así celebraron en el país centroamericano. En conmemoración a los 203 años del Grito de Independencia de Panamá, la localidad de La Chorrera, al oeste de la capital, celebró la fiesta nacional con un tradicional desfile folclórico. El desfile conmemorativo, precedido por actos protocolares realizados en la Plaza 10 de Noviembre, destacó por su muestra de llamativas carrozas, todas tiradas por 2 bueyes. El primer grito de independencia en la Villa de los Santos marca un hito en la historia de Panamá y representa el espíritu indomable de un pueblo que, desde sus orígenes, ha luchado por sus derechos y autonomía. El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó los actos protocolares instando a los panameños a unirse, resaltando la importancia de estar juntos para hacer frente a los retos venideros. Las fiestas patrias, que van desde el 3 hasta el 28 de noviembre y han tenido algunas dificultades por las fuertes precipitaciones, tuvieron inicio con la conmemoración de los 121 años de la separación de Panamá de Colombia y tendrán su clausura cuando se evoque la independencia de Panamá de España en 1821, 2 meses después que el resto de países centroamericanos. La Universidad Politécnica de Valencia presenta la exposición Conexiones Lúcidas, un espacio donde el arte, la ciencia y la tecnología se entrelazan para explorar nuevas formas de creatividad e innovación. Esta muestra invita a reflexionar sobre cómo el conocimiento científico y la tecnología pueden inspirar expresiones artísticas y, a su vez, cómo el arte puede abrir nuevas perspectivas para entender el mundo que nos rodea. La UPV acoge Conexiones Lúcidas, una exposición que combina arte, ciencia y tecnología para reflexionar sobre los desafíos del presente. La muestra reúne el trabajo de 4 artistas formados en el Máster de Artes Visuales y Multimedia: Silvia Binda, Azahara Cerezo, César Escudero y Mario Santamaría. El planteamiento que hacen de sus obras se mantienen esas conexiones lúcidas que llamamos, en su sentido irónico, en su sentido crítico, en su sentido feminista, en esa manera de utilizar las tecnologías de una manera crítica. Cada obra invita a reflexionar sobre cómo la tecnología influye en nuestro día a día, planteando problemas medioambientales, sociales y políticos. Los artistas utilizan estas herramientas de forma crítica, desvelando cuestiones como el consumo energético de la inteligencia artificial o los sesgos en los algoritmos. En su conjunto es una exposición que es consciente del presente, del tiempo que viven, del papel que las tecnologías tienen en nuestra vida diaria, que no rechazan las tecnologías, pero nos señalan que hay mejores usos. Conexiones Lúcidas se expone en el espacio N-1 de la Biblioteca Central hasta el 26 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.